se ve más bonito. Y si ya corremos nuestro aplicativo, si le damos play, tenemos aquí una ventana mucho más. Entonces aquí tenemos aceptar, usuario, clave y usuario. ¡Ay! Esto está al revés. Esto está al revés, señores. ¿Cómo hay que clave y usuario? Nos quedó esto al revés. Este es el usuario. Este, cambiémoslos. Primero se debe, normalmente primero colocamos el usuario y luego la clave. Ahí sí. Probemos de nuevo. Ahí está. Ahora vamos a hacer que este formulario funcione. Vamos a hacer que cuando le digamos usuario y clave, cuando le digamos aquí un usuario inválido, Zulu 123, aceptar, entonces este no, pues que cuando esto sea así ingrese y vamos a poner a funcionar también nuestro botón de cancelar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Vamos a ingresar a agregar código Java a este formulario. Por el momento lo que hemos incluido de código es muy poco. Entonces cuando le damos doble clic al botón cancelar, bueno, antes de darle doble clic al botón cancelar, esto es muy importante que lo hagamos, vamos a colocarle nombre a los controles. Este primer control que se llama usuario, vamos a darle clic derecho, chain variable name y vamos a ponerle txt usuario. ¿Por qué es importante? TXT porque es un cuadro de texto, es importante que manejemos los prefijos. Y este otro de clave lo vamos a llamar, vamos a decirle cambiar nombre, este lo vamos a llamar TXT clave. A este botón vamos a decirle cambiar nombre, entonces le vamos a llamar BTN porque es un botón, BTN aceptar, a todos los botones les vamos a llamar BTN, a este otro le vamos a llamar chain variable name, a este le vamos a llamar BTN cancelar y listo. Ahora sí, si le damos doble clic al botón cancelar, él nos dice que coloquemos el código del botón cancelar. Entonces aquí el código del botón cancelar es una sola línea. Si nosotros le decimos this significa esta ventana. Si le colocamos la propiedad el método dispose, lo que hace es que cierra la ventanita. Eso es para el botón aceptar. Ahora, y vamos ahorita a hacer la validación. Entonces para hacer la validación vamos a crear aquí en el paquete clases, vamos a crear una clase que la vamos a modificar mucho durante toda la construcción del proyecto. Entonces vamos a crear aquí un Java class y esta clase la vamos a llamar datos. Noten que la D está en mayúscula, los estándares de las clases deben ir en mayúsculas. Datos. Nuestra clase datos, por el momento, voy a quitarle esto, nuestra clase datos, por el momento vamos a hacerle solamente un método que va a ser un método público que nos va a devolver un booleano y este método se va a llamar validar usuario. Noten que el método validar usuario lo componen, o sea, es muy importante que aquí entendamos algo del estándar de las variables. La datos empieza con D mayúscula porque es el nombre de clase. Si tuviera una clase que se llamara con dos palabras, las dos letras primeras de cada palabra irían en mayúscula. Aquí, validar usuario tiene la V minúscula y la U minúscula porque es un método que lo corresponden dos palabras. Entonces los métodos deben empezar en minúscula. Si fuera una sola palabra iría toda minúscula. Como son dos palabras, para distinguirlas y hacer una lectura fácil, validar usuario. Este método validar usuario va a tener dos parámetros string. Un parámetro va a ser el usuario que vamos a validar y el otro parámetro va a ser la clave que vamos a validar. Por el momento lo vamos a hacer muy sencillo y vamos a hacerlo quemado. ¿Cómo así que quemado? Vamos a validar que el usuario sea Zulu y que la clave sea 123 sin darle pie a otras cosas. Me explico. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí le vamos a decir lo siguiente. Vamos a hacer aquí un if. Entonces le decimos si el usuario es igual, para preguntar en un script me toca decirle al usuario, si usuario es igual, usuario.equals, si el usuario es igual a Zulu y, recuerden que el operador y en Java se hace con el doble ampersand y la clave es igual a 123, esto es porque el usuario es válido. Entonces, si el usuario es Zulu y la clave es igual a 123, entonces significa que este usuario es válido. Entonces aquí vamos a decirle que este método nos va a devolver verdadero, return true. De lo contrario, significa que el método que no es verdadero. Entonces le vamos a decir return false.
Y ahí ya nos quedó nuestro primer método. Creamos nuestro primer método, creamos nuestra clase de datos. Nuestra clase de datos tiene el primer método que se llama, el primer método que lo estamos haciendo, este lo modificamos ahora, que lo estamos haciendo sumamente sencillo, que es el método que nos valida. Aquí tenemos un condicional. Si el usuario es igual a Zulu y la clave es igual a 1, 2, 3, va a ingresar al sistema. De lo contrario, no va a ingresar. Bueno, siendo nomás, vamos a utilizar este método. Para utilizarlo, vamos a utilizarlo cuando el usuario haga clic en cancelar, perdón, en aceptar. Entonces, cuando le demos a aceptar, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, aquí nos creó el código cuando el botón hace aceptar. Entonces, cuando el botón hace aceptar, lo primero que nos toca crear es un objeto de la clase de datos. Entonces, para instanciarlo, le decimos dat, va a frenar DAT, control barra espaciadora, y él aquí ya no lo va a autocompletar. Entonces, dice datos del paquete clases. Entonces, datos, va a crear un objeto llamado mis datos igual a new datos. Ahí está. Entonces ahorita ya le vamos a decir if. Entonces recuerden que mis datos tienen un método que se llama validar usuario. Validar usuario, ¿qué tiene? Tiene dos parámetros, que es el usuario y la clave. Vamos a pasarle el usuario y la clave. Pero ¿qué usuario y qué clave le vamos a pasar? Lo que el usuario digite acá y la clave que el usuario ingrese acá. ¿Cómo hacemos eso? Recuerda, ¿cómo se llama? Entonces, si mis datos, ahorita lo llenamos. Si validar usuario, entonces vamos a abrir acá, pero entonces neguemos la condición. Entonces vamos a colocarle primero un mensajito. Entonces, pero me interesa es colocarle el mensaje si no lo valido. Entonces, si no valido usuario, este signo de admiración significa que estoy negando la condición anterior. Entonces, si no puedo validar el usuario, vamos a colocar un mensaje. ¿Cómo colocamos un mensaje? Con la J8 on Paint. Entonces yo escribo JOP, control barra espaciadora, y él ya aquí me coloca J8 on Paint, y aquí el J8 on Paint punto tiene aquí una cosa que se llama un método que se llama el show mesas dialog. Si le decimos el show mesas dialog, aquí tenemos el show mesas dialog. Entonces tiene diferentes parámetros. Dentro de los parámetros podemos utilizar este que tiene más parámetros. Entonces lo primero es root paint. Vamos a dejarle, aquí viene primero aquí lo siguiente que viene es el mensaje. Entonces el mensaje que le vamos a colocar es usuario o clave incorrecto. Listo. Después viene el título, que le vamos a colocar aquí un título a la ventanita. Vamos a colocarle error validación. Después viene el icon type. Entonces aquí el icono vamos a ponerle ¿qué icono le ponemos aquí? No, vamos a dejarlo simplemente para no complicarlo mucho. Vamos a dejarlo así sencillo. Show message dialog, le vamos a poner usuario contraseña incorrecto. Luego de que nos salga ese mensaje, vamos a hacer dos cositas. Al campo que llama txtusuario, que es donde tenemos el código del usuario, lo vamos a dejar en blanco. Entonces eso lo dejamos en blanco con el método setText, y vamos a dejarlo en blanco. Y también al campo txtClave vamos a dejarlo setText, y también vamos a dejarlo en blanco. Ahora vamos a darle foco al control de usuario. Foco es que simplemente se salga. Entonces es que el cursor aparezca ahí en el campo usuario. Entonces decimos txtusuario punto, y hay una propiedad que llama request, no lo olviden, request focus in window. O sea, request focus in window es que, y aquí, y si pasa, lo sacamos. Ahí está, pero ojo, este validar usuario está mal. O sea, yo no voy a analizar usuario null, porque no. ¿Qué usuario voy a validar? Lo que hayan digitado en txtusuario. Entonces le decimos txtusuario punto, y el método se llama getText. Y lo mismo, vamos a usarlo el de la clave, y el de la clave es txtClave, pero miren aquí una cosa, txtClave, ya aquí cuando dice getText es un método que está deprecado. Ustedes le ven esa rayita significa que ese método ya no es válido. ¿Por qué? Aquí lo que usamos es una propiedad que se llama getPassword. Bueno, si se dan cuenta, getPassword saca un error automáticamente.
¿Por qué? Porque es que esto me está devolviendo es un arreglo de caracteres, no un string. Para poder solucionar eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle new string y entre paréntesis colocamos lo que tiene el getPassword. De esta manera ya sí estamos validando usuario. Ahora, entonces retomando, voy a colocar aquí para que no me quede muy larga la línea. Retomando, creamos el objeto mis datos, validamos el usuario y le pasamos el usuario que digitaron en el cuadro de texto y la clave que digitaron en el cuadro de texto. Si eso nos da verdadero, si no nos da verdadero este método validar usuario, significa que el usuario no era Zulu y la clave no era 123, entonces lo que hacemos es lo siguiente, vamos a colocarle, vamos a decirle, dejamos los dos campos en blanco y le pasamos foco. Ahora, y este retorno lo saca. Ahora, si llegó hasta acá, es porque vamos a abrir el formulario principal y no lo hemos hecho. Entonces primero creémoslo de manera sencilla, clic derecho, new, vamos a crear otro nuevo JFrame Form y este nuevo JFrame Form lo vamos a llamar FRM principal, finish. Aquí tenemos nuestro formulario principal, voy a hacerlo un tanto más grande y simplemente le vamos a colocar un título. El título de este formulario lo vamos a llamar sistema de facturación. Así ese es nuestro sistema que vamos a hacer, sistema de facturación. Ojo ahí con las tildes, siempre traten de tener muy buena ortografía. Ahora sí, vamos a hacer que cuando llamen nuestro formulario vamos a crear eso. Entonces le decimos FRM principal vamos a crear aquí mi principal, mi objeto, la clase se llama FRM principal y el objeto se va a llamar mi principal, va a ser igual a new FRM principal. Para abrirlo simplemente le decimos mi principal punto set, recuerden set visible, y aquí le vamos a decir set visible true. Vamos a probar a ver si todo este pedazo de código que hemos hecho, a ver si es verdad tanta dicha. Entonces le vamos a dar aquí, vamos a darle aquí play al proyecto. Entonces cuando le demos aquí ejecutar, nos aparece ingreso al sistema. Noten que si digitamos sin nada, usuario o clave incorrecto, si digitamos aquí usuario Pepe y la clave pues cualquier cosa, aceptar, nos dice usuario o clave incorrecto. Y noten esto, que cuando le damos a aceptar, automáticamente se limpian los campos, o sea, quedan sin texto, y el foco, vean que el foco es el cursor ahí titilando, queda en el campo usuario. Eso lo hicimos por código. Ahora, si le ingresamos usuario Zulu, pero una clave incorrecta, aceptar, dice usuario clave incorrecta, y si le decimos Zulu y la clave correcta 123,